Es impresionante pensar cómo una película que fue creada hace más de 100 años, basada en una historia con aún más antigüedad, estaría teniendo un remake a día de hoy. Y qué mejor que Robert Eggers en esta época de readaptaciones y refritos para traernos una nueva versión del Conde Drácula, o mejor dicho, del Conde Orlok. Pero un director prestigioso es realmente suficiente para escaparse de las limitaciones de adaptar fielmente una historia tan popular. Bienvenidos y bienvenidas a mi opinión de Nosferatu. Vamos con la intro. Thomas Hatter, un agente inmobiliario, debe cerrar la transacción de la venta de un castillo, pero para ello deberá ir a visitar al conde Orlok para firmar el trato. Lo siniestro empieza cuando Thomas se da cuenta que el conde Orlok no es más que un vampiro milenario, que va a poner en riesgo su vida, la de su familia y la de su pueblo. Robert Eggers, todo lo que toca es oro. Fácilmente es uno de los maestros del terror contemporáneo. Ha dirigido películas como El Faro, La Bruja, El Hombre del Norte. Y si hay alguien que podía hacerme querer ver una nueva versión de Drácula, que al fin y al cabo es la historia más reinterpretada del mundo, iba a ser él. Aunque esta no es exactamente una adaptación de Drácula como tal, sino de Nosferatu, una de las primeras reinterpretaciones del vampiro realizada en 1922. Fue dirigida por Murnau, el director alemán. No lleva el nombre tradicional de Drácula, sino que fue llamada Nosferatu por problemas de derecho de autor en ese momento. Nosferatu, de hace más de 100 años, fue y es una de las películas más influyentes nacidas del expresionismo alemán, que sin dudas marcó no solo la historia del terror, sino la del cine como tal, con una narrativa visual muy marcada y, como así lo hacían las obras expresionistas de Alemania en ese momento, reflejaba a través del horror, los temores sociales que había en el contexto de su creación, post Primera Guerra Mundial y la gripe española. En ese momento, Murnau se tomó la libertad de reinterpretar un poco la novela original de Drácula de Bram Stoker, así como también ahora lo hizo Robert Eggers para este nuevo remake, aunque sin dudas en una menor escala, pero sí aportándonos un poco de ese misticismo e introduciéndose en la mente y en la psiquis de los personajes, como ya nos ha acostumbrado el director. Algo que sin dudas tiene de positivo esta nueva versión es su fantástico elenco. Protagonizado por Nicholas Hoult, nuestro próximo Lex Luthor, pero ahora interpretando a Thomas Hatter. Lily Rose interpretando a la esposa de Thomas, quien toma un papel muy trascendente en esta versión. También tenemos a William Dafoe, que ya se está convirtiendo en un actor fetiche para Eggers, ya que aparece en todas sus películas. Esta vez interpretando al profesor Alvin, el cual de hecho es un personaje que propone el escritor y director de este remake, ya que no existe en la historia original. Y por último, Bill Skarsgård, interpretando al horroroso e imponente conde Orlok. Para quien no lo tenga tan claro, Bill Skarsgård fue el actor que interpretó a It en el 2017, en la versión de Andy Muschietti. Por lo que digamos que ya tiene una experiencia protagonizando monstruos aterradores. Y si bien en esta ocasión Orlok no es un personaje tan facialmente expresivo como para mí sí lo fue esa versión de Pennywise, el propio Bill Skarsgård ha declarado que interpretar al conde fue un desafío aún mayor, de nuevamente tener que ponerse en la piel de algo que es tan alejado a él como persona, teniendo que utilizar más de 60 prótesis individuales para su caracterización, y contar con un coach de ópera para poder darle a su voz un timbre profundo y lograr darle esa presencia monstruosa que el director esperaba para el nuevo conde. En este caso tenemos un Drácula que se aleja un poco de la estética tan elegante que tanto hemos visto. Más bien es un ser degradado, de contextura esquelética y un cuerpo descompuesto por los años. Y que además tiene la particularidad muy marcada de contar con algo especialmente místico en su existencia, dándole una forma más demoníaca y con un folclore a su alrededor que resulta importante y diferencial para esta nueva versión, aún manteniendo la característica que siempre fue propia del conde Drácula, la manipulación y la persuasión hacia sus víctimas. De más está decir que por el propio formato esta logra ser una cinta bastante más compleja en la relación de sus personajes y la construcción de su historia que la cinta de 1922. Eggers se toma la libertad de estilizar la historia y explorar nuevos terrenos en el terror de la misma, siendo crudo y sangriento con tópicos demoníacos y sexuales,
En esta versión el director se centra en explorar un vínculo especial entre el conde y el personaje de Ellen Hutter, interpretado por Lily Rose, quien a través de esta relación tiene momentos en pantalla muy importantes y que la hacen destacar notablemente, tanto en la interpretación de la actriz como en el aporte narrativo del personaje. Hay un pacto entre ellos, una maldición, una relación afectiva que se va complejizando a medida que pasan los minutos, siendo el hilo principal en esta historia el deseo del conde por encontrar a Ellen, pero ya no solo por una atracción física, sino ahora por una relación espiritual, atrayendo dramas matrimoniales junto con conflictos amorosos, y es también a través de ese vínculo místico entre el conde y Ellen, donde se desatan consecuencias individuales para cada uno de los humanos que tienen presencia en esta historia con la llegada de un monstruo a sus vidas, ya que vemos cómo de alguna manera el conde maldecía todo donde se hacía presente, sintiendo en el ambiente constantemente el miedo de una sociedad ante una amenaza tan indirecta como letal, llamada Nosferatu, volviendo a explorar ese concepto planteado en la cinta original de una sociedad aterrada, pero profundizando aún más en las consecuencias y en la psiquis de los personajes individuales ante una amenaza casi omnipresente, representada con un monstruo. Creo que personalmente lo que más me gustó de esta cinta es la identidad visual que logra darle Robert Eggers a esta versión. Como mencioné, tomando como referencia el estilo expresionista alemán nacido en esa época, con figuras góticas, puntiagudas y oscuras, el uso de la contraluz y la sombra como un elemento narrativo, la extremadamente dramática musicalización, resultando hipnótico y acompañando perfectamente el terror que quiere transmitir la historia. El miedo de los personajes, la oscuridad, la desesperanza al visualizar una sombra acechando un pueblo vulnerable y aterrado, resultando una puesta en escena, o mejor dicho, una propuesta estética en general destacante y sólida. Por otro lado, no olvidemos que aún así se trata de un remake. Eggers, a pesar de darle a esta obra una identidad y una buena reinterpretación, explora casi los mismos conceptos que ya vimos y respeta los hechos narrativos que han ocurrido en la historia original. Realmente la cinta no decide arriesgarse demasiado con eso. Más allá de la manera que tuvo Eggers de contar esta nueva historia de manera poética y habilidosa, y sobre todo más compleja y con más herramientas, no deja de ser muy respetuosa con su antecesora. Pero bueno, la innovación siempre es algo que se pierde un poco ya desde el planteo de una nueva adaptación. Siempre aprecié la historia de Nosferatu y la interpretación de Murnau como una obra tan irrepetible como original. Y es pasado 100 años que tenemos una película que realmente para mí busca hacerle honor a ese legado más que otra cosa. Y Robert Eggers es fantástico para darnos una perspectiva más compleja, junto con las herramientas del cine de hoy en día y su reconocible estilo que ya lo caracteriza. Pero todo eso es lo que yo opino, así que si no la vieron, vayan a verla y después me dejan su opinión en los comentarios. Gracias por ver, si les gustó el video denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal, así hacemos que esto llegue a más personas. Y como siempre nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.